Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a estar cerrando hoy un poco ese paréntesis que había estado abriendo sobre nuestro libro de Hechos. Se recuerdan que había dicho, quiero hacer un paréntesis sobre cierto tema que hace a relación después, ya en Hechos vamos a entrar más con el tema evangelístico directamente. Así que hoy voy a cerrar un poco lo que estuve compartiendo en el domingo antepasado. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 10, 4 al 5, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Militamos en algo, hermanos. De hecho, estamos en medio y somos parte, quieramos o no querramos, de una guerra espiritual con repercusiones tremendas en la vida de este mundo y de las personas. Y creo que muchas veces no dimensionamos el rol que nos toca y dónde estamos entrando y lo que está pasando. Hoy, con más fuerza que nunca, cada vez se está viendo cómo el enemigo, Satanás, sus demonios y los que lo sirven, están tratando de bajar con mucha insistencia una agenda a nivel mundial donde todo lo que sea Dios tiene que desaparecer. Todo lo que define lo que Dios dice es malo y tiene que ser dejado de lado. El domingo antepasado habíamos hablado y visto que uno de esos temas que están girando en torno a esto, aparte de lo que es la ideología de género, el matrimonio igualitario, el ataque a la familia que está habiendo, etc., nos habíamos centrado un poco en lo que era el genocidio más grande de la historia. Habíamos hablado sobre el aborto. Y habíamos dimensionado que esas 70 millones aproximadamente de niños no nacidos, no natos, que son sacrificados cada año en el mundo, detrás de eso había una cultura diabólica que no era nueva. De hecho, Dios había advertido y Israel mismo había caído en los tiempos antiguos, siempre el derramamiento de sangre inocente, sacrificada a ídolos, a demonios, era una de las prácticas más frecuentes, inclusive con las que Dios había advertido a su pueblo, no vayan a hacer eso, no entren en eso. Las repercusiones, el impacto, el castigo de Dios fue tremendo en base a eso. Parte de la deportación que tuvieron a Babilonia se basó en eso, porque el pueblo de Israel cayó, aún conociendo la misma ley, cayó en esas prácticas. Hoy, y para dimensionar, habíamos hablado que detrás de eso no tenemos que ser ingenuos. Detrás del tema del aborto no es un tema político. No es cualquier cosa, es un tema tremendamente espiritual y es realmente un tema donde los demonios, los ídolos están detrás. Es sangre de inocentes que se está sacrificando cada año. Y estuvimos compartiendo un poco y definiendo como primer punto un poco qué es eso precisamente, que el aborto no es bueno, que el aborto es asesinato y que no solamente es asesinato, que detrás de eso está todo este tipo de prácticas. Consciente o inconscientemente muchas personas, a veces por moda, a veces porque modernidad, llámele lo que sea, caen en no dimensionar esto. Pero lo entendemos muchas veces en el sentido que no tienen ellos, los que no son creyentes no tienen esa percepción espiritual. Pero los cristianos sí. Y vimos que eso nos tiene que llamar también a nosotros a entender que tenemos que derribar. Dios nos dio la tarea también de derribar fortalezas, pensamientos. La gente está engañada. El mundo está, y nosotros tenemos que ser de cierta forma, la iglesia, los creyentes son llamados
a predicar su palabra, a decir también estas verdades, a decir, esto no es del agrado de Dios. Esa es nuestra tarea. Y también quiero hacer la diferencia, porque a veces, muchas veces no se entiende, así como es la tarea predicar, derribar argumentos, también es nuestra tarea el predicar el Evangelio, y son dos cosas distintas. Porque cuando estamos anunciando esto, cuando estamos derribando argumentos, estamos predicando, estamos exponiendo la verdad bíblica también, y eso tenemos que hacerlo. Y tenemos que confrontar al mundo con eso. Pero eso no justifica, el que podamos hacer esto tampoco justifica, y tenemos que entender que Dios nos llamó a predicar el Evangelio, y eso yo lo voy a tocar después en Hechos, cuando volvamos a Hechos. Y la tarea del Evangelio, como bien dijo el pastor Jorge, no es un pedido opcional, es un mandato. Y todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que hacer obra evangelista. El creyente maduro, sano, tiene que entender que eso no es opcional. Así que tenemos dos cosas como desafíos que son las, podemos decir, herramientas principales para tratar de frenar todo este mal que se está viniendo arriba. Sabemos, y la Biblia nos dice, que las cosas irán de peor en peor. Eso no es nuevo, la Biblia nos habla. Pero la Biblia también nos anima, dice, no te preocupes, eso deja a mi cargo, dice Dios. Tú haz lo que te pido que tengas que hacer. Predica el consejo de Dios y predica las buenas nuevas, el Evangelio. El resto está a mi cargo. Y tenemos que enfocarnos en eso. Y habíamos hablado que para la última parte, para cerrar esto, yo les dije, vamos a ver ahora bajo el lente de Dios cómo cuando se toca este tema los principales argumentos y qué Dios dice sobre esos argumentos. Y eso es lo que hoy yo quiero centrarme básicamente en 4 argumentos. ¿Por qué esto? Porque muchas veces uno escucha en las exposiciones sobre el aborto, escucha argumentos que son válidos científicos, otros numéricos, y muchas veces yo veo con preocupación, y se lo he compartido a todos ustedes, le digo, muchas veces yo inclusive veo a pastores que en vez de hablar de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, tomando ese rol profético en el sentido correcto de la palabra, los veo muchas veces hablando de lo que dice la Constitución. Y está bien, pero la Constitución puede cambiar, pero los principios de Dios nunca van a cambiar. Y el mundo necesita oír más que leyes, necesita oír lo que Dios dice. Dios dice esto es malo o es bueno porque lo dice Dios. Y el creyente tiene que hablar con esa autoridad. Necesita el mundo que el creyente hable con esa autoridad. Dios dice, sin vergüenza, con valor, con convicción y con entendimiento. Pero para eso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Y dice también, habíamos hablado de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. El primer argumento que se escucha a las personas que están a favor del aborto, dice, es mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que quiero con eso. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? ¿Qué Dios piensa sobre eso? Quiero decirles que para Dios la vida es sagrada. Dios es el creador de todo. En Isaías 42:5, pueden anotarlo, Él manifiesta claramente, Él es el creador de toda la vida. Él crea todas las cosas. Varios salmos hablan de eso. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios es el creador de la vida. Él creó todas las cosas. Dios da y quita la vida. Solamente es Él quien la da y la quita. Y después vamos a ver también la excepción de ciertas cosas. Pero Él es el dador de la vida y es quien la quita. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Deuteronomio 32:39 dice, yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda
librar de mi mano. Él se preocupa de los indefensos. Isaías 58, 6 al 7 nos cuenta cómo Él también mira a los inocentes. Él cuida de las personas que están sufriendo. Él no es ajeno al dolor y a las necesidades de las personas. Se preocupa por los inocentes, por los indefensos. En contrapartida, como había hablado la última vez, Jesús define a Satanás en Juan 8:44 como homicida. Padre de mentiras, mentiroso, pero es homicida. Se deleita en la muerte, en matar. Ahora bien, la Biblia también nos relata el primer asesinato y sus consecuencias. Todos sabemos cuál fue el primer asesinato que relata la Biblia. Y fue de un hermano a otro. En Génesis 4:10 al 11, dice inclusive Dios las consecuencias que trajo y dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada vez, queridos hermanos, que se derrama sangre, cada vez que hay muerte, esa sangre clama. Porque la vida es sagrada para Dios. Dios da y Dios quita la vida. Ahora tú me puedes decir, y vamos a entrar en eso, y Éxodo 20:13, uno de los mandamientos, ¿cuál es? No matarás. Entonces Dios está a favor de la vida. Ahora tú me puedes decir, pero Ricardo, ¿y qué significa entonces? Tú estás diciendo que las guerras, cuando un soldado mata, cuando un policía mató a alguien en defensa, o la pena de muerte está mal, Dios no quiere que bajo ningún concepto se le mate a nadie. La Biblia es clara también desde nuestro punto de vista sobre ese punto. Y Dios dice, de hecho, en Éxodo 21:12, ahí cerquita, Éxodo 20:13, si ustedes miran, encuentran no matarás. Pero en Éxodo 21:12 dice, ya empieza a encontrar los siguientes versículos. El que hiera a alguno haciéndose así morir, él morirá. Dios estableció también la pena de muerte, la pena capital. Dios estableció, tan valiosa era la vida humana, que Él establece también el castigo, en ese tiempo el castigo para las personas, pero no por mano propia, no por decirlo así, por deseo, por voluntad propia, sino bajo realmente como podemos decir, el órgano pertinente, la ejecución de la pena de muerte. Ahí mismo en Éxodo 21 ya encontramos cómo Dios fue diciendo, por un lado decía, no matarás, y por el otro lado le decía, había un castigo para aquel que mataba, que tenía que ser muerto. Aquel que deshonraba a su padre y a su madre decía que tenía que ser muerto también. O sea, había una prelación en aquel tiempo, según los valores que Dios había establecido, que implicaban o no la pena de muerte sobre una persona. En Hechos 25:11, Pablo aceptaba que por la razón correcta es válida la pena de muerte. Pablo entendía y decía en una parte, si yo tengo que morir por ser castigado por las autoridades que tienen la espada, porque lo merezco, lo acepto. Otra cosa es la injusticia. Y él lo aclaraba aún más, el mismo Pablo, cuando en Romanos 13, 4 al 5 dice, Dios delegaba la autoridad de quitar la vida en las autoridades respectivas. Estos son versículos para que ustedes tomen en cuenta que Dios, el valor de vida es tan importante para Dios, que Dios también, en contrapartida, para preservarla, ¿no? Él la puede autorizar quitar bajo ciertos casos. Pero lo que Dios no va a permitir es que cualquiera de nosotros, por lo que nos parezca, tomemos esa decisión de quitar la vida a otra persona. Tomemos esa decisión de decir, no, yo no sé. Porque uno le escucha inclusive muchas veces a las personas que abortan, jóvenes, y dicen, yo estoy a favor porque si yo quedé embarazada y mi futuro se va a ver truncado. Y es mi cuerpo y yo decido, entonces yo decido matar lo que está dentro porque me va a afectar en mi futuro. Imagínense si uno que está, lo voy a llevar a otro extremo,
para graficarlo. Tú estás en un trabajo y tienes una persona arriba que tú dices, no, yo algún día quiero estar ahí, ser, no sé, jefe o lo que sea, y esa persona me impide mi progreso laboral. Y tú dices, no, la voy a matar porque impide el desarrollo de mi futuro. Tú vas a decir, ¿qué te pasa? Tú no tienes el derecho de quitarle la vida a otra persona. Pero en esencia lo que hace el pensamiento de muchos que están con el aborto, piensan que lo que pueda hacer su futuro condiciona y le da autoridad para matar a esa persona que está en el vientre. Y Dios dice, no, tú no puedes quitar la vida así porque sí. De hecho, Dios dice algo más, y todavía está en Génesis 9, 5, 7, dice, Él explica, la palabra de Dios, que esa premisa de que tú no puedes tomar la vida de otro descansa sobre que toda persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Toda persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y lo explica en Génesis 9, 5 al 7, que dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, y aquí viene, a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este es el primer punto que tenemos que entender y vamos a estar después profundizando, ¿no? A imagen de Dios fue hecho el hombre. De hecho, fíjense en el detalle, si uno entra en profundidad en este versículo, habla de que aún los animales Dios puso un temor y que Dios va a demandar la vida de ese animal si es que ese animal mata a un hombre. De hecho, en Éxodo van a encontrar leyes donde si un buey mataba al otro tenía que ser muerto, lo que sea. Porque la sangre del hombre, ¿no? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y voy a profundizar más sobre eso porque es un tema importante, porque eso también hoy es lo que se está queriendo dejar de lado. Eso es lo que se está... Santiago también decía lo mismo, Santiago 3, 8 al 9 decía, refiriéndose a la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Santiago estaba diciendo, no tienes que maldecir a los hombres porque, ojo, ellos están hechos, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A ese nivel lleva el concepto. Entonces, ni hombre ni animal puede tomar la vida del hombre por voluntad propia. Dios lo prohíbe. ¿Cuánto menos tomar la de un niño no nacido? ¿Cuánto menos, hermanos? Y eso es lo que se está haciendo. Personas, médicos, jóvenes, inclusive a favor, doctores, tomando la vida de niños no nacidos. Sangre inocente, por criterio propio, en contra de lo que Dios establece. Entonces, ese concepto de que tú decides no es así. Tú no puedes decidir sobre la vida de otro. No es así. Algunos inclusive justifican cuando dicen, pero fue violada y escucharon eso, fue violada y ¿qué hace con ese bebé? ¿Lo tiene que tener o no lo tiene que tener? Y muchos dicen, no, tiene todo el derecho de matar a esa criatura. Y en algunos países, hasta antes de nacer, puede tener 8 meses y días. Tiene todo el derecho de matarlo. Y justifican que ella no quiso, que va a vivir toda la vida con una carga. Y la pregunta es, ¿y ese niño tiene que recibir el castigo y morir por el castigo que debería recibir el violador? ¿Es justo eso? Y sin embargo, eso es lo que se promueve. Las que están a favor, los grupos que están a favor del aborto promueven eso. Segundo argumento. La vida comienza después, te dicen, la vida comienza después de dar a luz. ¿Escucharon eso? Recién ahí se los puede considerar como persona. Ese también es el otro segundo argumento que utiliza. Te dicen, mientras está en el vientre no es persona.
Es persona cuando da a luz recién. Mientras tanto, es una bola de tejido, por llamarlo de alguna forma. No tiene derechos. Cuando nace recién, dice, ahí empiezan sus derechos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Profundicemos un poco también en lo que... Creados a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que justificaba en la Segunda Guerra Mundial los nazis en la política de genocidio que ellos utilizaban, ellos avalaron el aborto y no solamente ellos tenían en aquel tiempo una forma científica, como querían, según lo que ellos pensaban, de matar a las personas que estaban en el vientre, llámese por malformación, porque les parecía que no iba a salir genéticamente bien, etcétera, etcétera. Para ellos esa persona no era persona. Y quiero insistir sobre esto de creado a Dios, imagen y semejanza, porque hoy estamos en una corriente muy fuerte, y atiendan un poco lo que les estoy diciendo porque van a darse cuenta, donde un gato, un perro, un animal tiene más derechos que un bebé que está en el vientre. Satanás se está metiendo tanto en la cabeza que hoy encontrás personas que se están casando y avalan y te van a empezar a exigir por ley que yo tengo derecho a casarme con un animal. Heredan animales que heredan bienes y son dueños. No lo estoy inventando. Hay una cultura tremenda hoy, inclusive, que ya no creo que ya se está pasando, que no es de Dios, donde se idolatra prácticamente a los animales. Se los viste como personitas, se los lleva esto, se los trata mejor, y a veces las personas en las calles están tiradas ahí y las personas más cuidando a los bichitos. No digo que no haya que cuidar a los animales. De hecho, como co-creadores con Dios, tenemos la responsabilidad también de cuidarlos. Pero se está llevando al nivel de lo absurdo, ¿o me estoy equivocando? Y eso es parte también de la estrategia de Satanás, que está queriendo equiparar al hombre como si fuera un animal. Sin embargo, Dios dice, el hombre es especial, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso hay que respetarlo. Por eso la dignidad humana está en juego. Por eso nosotros, el creyente, el hombre, tiene que entender que cada persona nació y es digna. Es digna porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el valor vida tiene que ser cuidado, ya sea del pobre, ya sea de esto, porque todos a los ojos de Dios, todos son iguales, todos son dignos, porque todos fueron creados a semejanza. ¿Se entiende, hermano? Eso se está rompiendo. Y de hecho, ¿no? Todo el tema del aborto descansa el argumento de que lo que está dentro del vientre no es una persona, por lo tanto no es nada. Y Dios dice, sí es. Y el Salmo 139, que nos estamos yendo un ratito ahí, versículo 13 al 17, lo va aclarando un poquitito más. Entonces cuando las personas te dicen, no, la vida comienza después de dar a luz, recién ahí se los puede... No es cierto. Salmo 139, 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Qué profundo es realmente cuando uno empieza a dimensionar. Este es Dios tomando intervención directa con un propósito, trabajando de forma independiente a la madre desde el momento de la concepción.
Desde ese instante, ¿no?, que el esperma y el óvulo se juntan, desde ese instante que surge la vida, Dios está interviniendo. Dios está formando, ¿no?, una nueva criatura con un ADN totalmente distinto al de la madre o al padre, único en el mundo, irrepetible. Y Dios está involucrado en eso, de forma personal, de forma directa. El salmista transmite con mucha claridad, inclusive diciendo, nada va a ocurrir, nada de lo que está ahí se va a escapar de lo que tú pensaste. Nosotros hemos tenido casos acá, hermanos, donde inclusive tenían niños con ciertos problemas y había consejos que le decían, no, tenés que abortar, y por fe y por gracia ellos siguieron adelante y fueron bendecidos. Porque Dios los creó así. Y en una cultura abortista, esas criaturas, por ejemplo, con algún defecto o que pudieran tener algún síndrome que se le identificaba, los abortistas dicen, no, eso hay que matarlo. Sin embargo, Dios interviene de forma directa, hermanos. Desde el embrión mismo, Dios está ahí. Cada embrión es único, distinto e independiente como criatura de la madre. Por eso ese argumento que se dice muchas veces, no es mi cuerpo, mi decisión, no es persona, lo que yo tengo acá es mío, no es cierto. Y el hombre necesita escuchar ¿sabes qué? Dios desde la concepción, Él ya está trabajando en la vida de esa persona. Y la palabra de Dios dice aún más todavía, dice, mi embrión, fíjense, esto es ya desde el lado del embrión para aquellos que piensan que el embrión no siente, que es otra mentira que después vamos a ver. Dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, hay una conciencia de ese embrión que ve, que no sentimos, no nos damos cuenta hoy, pero que sabe que Dios está ahí. Hay una percepción de ese embrión que siente la presencia de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Eso lo pone a un nivel personal del embrión, vamos a decir, de que tiene esa capacidad de percibir cosas. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces ese es el argumento 2. ¿Cuándo comienza la vida? Desde la concepción, según Dios. No hay lugar a duda. No queda la menor duda que es de la concepción. Y esto nos lleva un poco también a meditar un poco en esto que decía el Salmo 22:10. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cada niño que se está gestando en ese vientre, la Biblia dice que lo tiene a Él como Dios. Y eso debemos entender. Dios no está viendo al embrión como si fuera un órgano impersonal. Hay un texto que es un poco controversial, pero también está en Éxodo 21, 22 al 25, para que lo tomen en cuenta, donde Dios equipara la vida de un niño en el vientre a lo de uno ya nacido. Hay algunas traducciones, Éxodo 21, 22 al 25, hay algunas traducciones que reflejan más esto, hay otras que no tanto, pero realmente el contexto y la traducción más en el hebreo, cuando uno, por ejemplo, encuentra en la Biblia textual, que les voy a citar, dice lo siguiente, que es una Biblia que traduce mucho en base al hebreo, dice, si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. O sea, lo que está diciendo, hay una pelea, hay vamos a decir, un aborto inducido, pero sale la criatura antes de tiempo, pero vive, va a haber una multa. Pero, si se produce una desgracia, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida,
contusión por contusión. Y Quemadura hablaba, y todos los eruditos coinciden, que cuando el bebé salía antes de tiempo sale como aparentemente como una mancha negra, como si hubiera quemado, ¿no? A eso se refiere. Pero esto es un versículo que, si lo entendemos bien en el contexto y lo entendemos bien según lo que dice, habla de que Dios equipara a la vida que está acá adentro a la de cualquier ser normal. Este también es un argumento para tenerlo en cuenta. Ahora bien, el tercer argumento que quiero presentar hoy y seguir avanzando es: un bebé en el vientre, te dicen, no siente nada. Es solo una masa de tejidos en construcción. ¿Escucharon eso? Dicen, ¿para qué te preocupas? No siente nada. ¿Será que es cierto? Y yo no estoy hablando científicamente, después voy a hablar científicamente algunas cosas, pero bíblicamente, ¿es cierto? Sí, voy a hacer una preguntita capciosa, no me la contesten, contéstenla ustedes mismos y después cogemos la respuesta con lo que le voy a dar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuándo Jesús vino al mundo? ¿Qué responderían? No me contesten. ¿Cuándo Jesús vino al mundo? Si tú me dices, si tu primera respuesta fue cuando nació en Belén, te estás equivocando. La Biblia dice que Jesús vino al mundo cuando fue concebido. Vayamos a ver un poco estos dos versículos en relación a Jesús. El primero está en Lucas, capítulo 1, 26 al 31. Esto es al sexto mes de embarazo de Elizabeth. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mateo nos cuenta después que fue concebida por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la misma Biblia nos habla que en el caso de Jesús, su presencia en el mundo no fue después que nació, fue cuando fue concebido. Y de hecho la Biblia marca ese instante y resalta cuando el Espíritu Santo, ¿no?, concibe a María. No solamente esto, acompáñenme un poquitito más adelante a esta historia, porque se dice los bebés no sienten nada. Fíjense, Lucas 1, 39 al 44. Esta es María ya visitando a Elizabeth. Las dos están, ¿no?, ya embarazadas. Por supuesto, Elizabeth de mayor tiempo, María recién. Y dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña y a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? La criatura saltó en el vientre. ¡Wow! Ahí está Elizabeth, María se acerca, hablan y la criatura de Elizabeth salta. Bueno, alguno podrá decir, bueno, Ricardo, a lo mejor fue un sobresalto, no sé, lo que sea. Miren la Biblia cómo después aclara la razón de ese movimiento, por llamarlo así. Y sigue el relato. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha concedido esto a mí, la madre de mi Señor, venga a mí? Y aquí viene la explicación. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó, ¿de qué? De alegría en mi vientre. Wow. Por el poder del Espíritu Santo.
Aquí tenemos un ejemplo claro de una criatura que demuestra emociones. Esa misma criatura que hoy muchas mujeres y muchas madres abortistas deciden y dicen, no siente nada, y le matan. Y acá vemos cómo Dios te dice, no, pero siente alegría. De hecho, puedes sentir dolor. Y ahora yo quiero, sí, en base a esto, entrar en el punto 4 también del argumento. Porque mucho, y hablé la última vez también que estuve predicando sobre esto, les comenté cómo hoy los organismos que son referentes a nivel mundial, entiéndase las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, aquellos organismos que están creados y tienen imágenes de ser los que van a velar por los derechos humanos inclusive, que van a velar por la salud a nivel mundial, son los más cómplices y los más sujetos a esta agenda. Y les mostré a ustedes cómo la OMS, ¿no?, está a favor del aborto, trabajando intensamente, igual que las Naciones Unidas, para que inclusive hasta el último día de salir a luz se pueda quitar la vida a esa persona. Entonces el argumento que muchas veces dicen esas personas, dicen, pero Ricardo, si la OMS lo dice, si las Naciones Unidas, si todos esos médicos que representan, los que cuidan por nosotros en la salud mundial, te dicen que el aborto hay que practicarlo en ciertos casos y que el aborto es permitido y que tenemos que realmente estar a favor del aborto, ¿por qué tú me dices que no? Y aquí viene también que esas personas son engañadas hasta científicamente, terriblemente. Y así como hemos visto los argumentos que Dios da, también hay médicos, hay personas en el mundo que dicen, no, no es así. Y la propia ciencia empieza a comprobar cada vez más cosas que no se dicen en los medios. Porque también tenemos que no ser ingenuos, entender que gran parte de los medios hoy masivos de comunicación están sujetos y bajo el lineamiento de todas estas instituciones. Y fíjense, les quiero leer. Dice que un estudio presentado por los doctores Vincent Collins y Steven Zelensky evidenciaba que antes de finalizar el segundo mes de embarazo hay una clara respuesta del feto a los estímulos, ya que las ondas del EEG revelan que el cerebro del niño no nacido está funcionando. Antes de finalizar el segundo mes, su cerebro ya está funcionando. Entre la 8ª y 10ª semana ya puede detectar la actividad del tálamo, donde se encuentra el centro del dolor. Los receptores sensoriales nerviosos están en la piel antes de la 9ª semana de gestación. ¿Qué significa eso? Que cada vez que le están metiendo, y esos son los videos que después tienen que volver a ver el mundo, cada vez que le están introduciendo esa aspiradora a la madre o le están quemando, se ve cómo el bebé, el niño ahí no nacido, sufre el dolor y trata de esquivarse de todas formas. Y hay madres que han llegado tan en su maldad que se filman eso mismo para decir, miren qué buena que soy. A ese nivel de perversión estamos llegando hoy. Después dice el doctor Thomas Berney, autor del libro The Secret Life of the Unborn Child, la vida secreta del niño no nacido. Afirma que si la mitad del periodo del embarazo, hacia la mitad del 5º mes, se coloca una luz muy luminosa sobre el abdomen de la madre, el resplandor inducirá al niño o a la niña a mover sus manos para protegerse los ojos. Dice que le pone una linterna, una luz muy fuerte, ese supuestamente niño que no siente nada, que es y le molesta la luz. ¿Y qué hace el niño, el bebé, el feto? Agarra sus manitos y se tapa los ojos. 5º mes. Para la mayoría de los países podés aspirarlo si querés ahí sin ningún problema todavía. La música a alto volumen inducirá una respuesta similar de las manos hacia las orejas. Escucha muy fuerte las músicas y dice que se tapa los oídos. A partir de las 19 semanas de gestación se ha registrado el movimiento rápido de ojos, REM, por sus siglas en inglés, con lo que los investigadores miden los estados de alerta, de dormir y los sueños. A partir de ese tiempo el niño tiene sueños. Nosotros hemos tenido sueños en el vientre que no sabemos. Sueña.
¿Quién sabe qué pensamientos Dios está poniendo en él? Esa es la realidad científica, que tampoco lo quieren decir y muchas veces la quieren ignorar. Todo esto indica que mientras más aprenden los investigadores sobre la vida prenatal, más se impresionan con las conductas de vida independiente que el feto manifiesta en el útero materno. La ciencia constata una y otra vez que el aborto no puede ser más que un horror que nuestra sociedad asume complaciente como parte del denominado progreso moderno. Nunca el asesinato de un ser vivo podrá serlo. Y sin embargo, tú ves, a pesar de todo eso, a la gente haciendo campaña para el aborto. Y es tan fuerte esto, que inclusive dice que, después quiero mostrar un videito nomás, pero no de este tema, o sea, de este tema, pero no del aborto ahí en sí. Es tan fuerte que en algunos países ya no quieren que vean el ultrasonido. En algunos países por ley le decían, ok, vas a abortar, quiero que mires el ultrasonido de lo que estás haciendo. Pero cuando empezaban a mostrar el ultrasonido antes, dice que después muchas madres sensibilizadas al ver que eso no es una bola nomás de masa genética, llamarle por alguna forma, o de tejido, se sensibilizaban y decían, no, no puedo matar a mi hijo. No lo puedo hacer. ¿Saben qué hicieron? Las clínicas, las leyes, prohibieron que les muestres el ultrasonido. Esa es la campaña que hoy está. Por eso es diabólico, hermanos. Por eso nosotros tenemos como iglesia también que entender que tenemos que hablar con la verdad, con lo que Dios dice, y en contrapartida también entender que solamente el corazón de las personas va a cambiar cuando se cambie también con el Evangelio. Y ahí entra la tarea de la iglesia de presentar las verdades, de ser luz, de ser sal y también de evangelizar. Hay una película ahora que se está estrenando en España. Dice que usted salió primero, se llamaba El Grito Sordo. El Grito Sordo salió de una primera película que se hizo, que fue el primer abortista, el rey del aborto se llamaba en Estados Unidos, un ginecólogo, que filmó, fue el primero que filmó, en algún momento él filmó, y en aquel tiempo cambió todo, filmó el momento donde era abortado un niño. Él después se volvió, por supuesto, contra el aborto. Y mostraba el grito, se llama el grito sordo, porque en algún momento cuando le quitaban la vida, el bebé abría la boca como gritando, pero nadie escuchaba. Sí, Carlos. El antiaborto. Y esa película salió, y ese testimonio real del grito sordo está muy relacionado en ese tiempo a lo que pasó con lo que hoy la ley, que la Corte Suprema está diciendo del caso Walde, Roe Walde. Y ahora salió una nueva versión de esa película, actualizada con el testimonio de aquellos que inclusive fueron a juicio, que eran a favor del aborto y hoy trabajan en contra del aborto. ¿Y sabe que esa película nadie conoce que está? Vos vas a encontrar a lo mejor de cualquier porquería de cine, a lo mejor vas a encontrar 70 campañas antes, pero de una película que sea de este tipo, no vas a encontrar casi tráiler así o de difusiones masivas. Yo quiero conseguir esa película y después vamos a ver cómo podemos hacerla ver, pero solo a modo de entender lo que... Vi un video, que no sé si lo podemos proyectar, Ricardo, la luz. Un video chiquito nomás que quiero mostrarles, para buscarla después esa película y ver. Esta es la hija de Martin Luther King que se sumó a la causa de los derechos humanos en el sentido antiaborto. Y ella, a ver si se puede, no sé si ven bien la letra, agrandar. Podemos apagar un poquito la luz, no sé quién. 1 minuto dura, 2 minutos, y es interesante lo que dice, para que nos demos cuenta y dimensionemos a qué nivel se está llegando las cosas y lo importante, así como también en el mundo está el mal moviéndose, la iglesia de Cristo tampoco se está quedando dormida. Eso es importante que lo dimensionemos.
¿no? Esto está pasando y se viene con mucha fuerza y la iglesia tiene un rol muy determinante en todo eso. Solo para mostrar un poco, y cuando uno ve cómo las mentiras de Satanás van permeando la sociedad, por eso comencé con el primer versículo, derribando argumentos. Y esas mentiras de Satanás son las que cree el mundo, son las que creen mucha gente, son las que practican muchas personas. Pero ¿saben qué, hermano? Y cuando miraba esto un poquitito, y esas personas que antes fueron, inclusive el caso Roe, ahora que Dios, fíjense en su gracia, ahora precisamente la Corte Suprema en Estados Unidos hace poquito dijo que eso estaba mal y suspendió eso. Enseguida el mundo entero, todos se levantaron buscando crear leyes o esto para seguir protegiendo el derecho al aborto, según ellos. Pero a mí me anima en el sentido de que las mentiras de Satanás salen a luz. Y al ver esas personas que estaban comprometidas, como los nombres de estas personas que estaban comprometidas con la causa, fíjense, con el paso de los años son ganadas para Cristo y pasan a ser transformadas y les cae las mentiras y realmente son reemplazadas por la verdad de Dios. Y eso nos habla de esperanza que hay en la palabra, de que Dios igual sigue obrando dentro de toda maldad. Pero debemos entender los tiempos que nos están tocando vivir hoy. Y no ser ingenuos de todo lo que está, no ser ingenuo de Hollywood, no ser ingenuo de los medios de comunicación. Y no es que estoy siendo fanático, pero tenemos que entender realmente, el cristiano está siendo distraído hoy de sus tareas principales, de lo que Dios le llama, por miles de cosas que el mundo está poniéndote como prioridades. Nos están aletargando mentalmente, bajo una cultura de diversión, de lo que sea. Pasamos más tiempo en Netflix muchas veces que entendiendo las verdades de Dios, que predicando su palabra, que evangelizando, que alzando la voz en estas cosas, que escribiendo, lo que sea, que buscando la verdad. Ahora bien, cierro con 2 puntos nomás rápido. Dios en su misericordia extiende su gracia a esos niños no nacidos. Nosotros creemos que la Biblia, Jesús, los niños que no han tomado esa capacidad, no tienen la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, son salvos. ¿Qué forma tendrán en la eternidad? No sé, no habla la Biblia, pero que están en la presencia del Señor, están. Por más daño que le hayan hecho, la Biblia dice que todo niño va a la presencia del Señor inmediatamente. Esa es una verdad bíblica. Y el segundo y último punto, también para considerar, hay perdón, como vimos, para las personas que hacen eso. Pues sí, hay muchas iglesias más duras, como había dicho la otra vez, porque a veces en las iglesias los jóvenes, por saber que no está bien, a lo mejor se han callado esas cosas y han guardado y hay mucha amargura. Sin embargo, Dios dice en su palabra que aún para estas personas, para todos aquellos que puedan haber caído en el pecado del aborto o en ser cómplice de lo mismo, la gracia de Dios está disponible. El perdón de Dios siempre está aún para estas cosas que son graves. Y eso también es una posibilidad que nos permite predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a esa cultura que está perdida, a esas madres que están ciegas, a esas personas que han asesinado a sus propios hijos. Hay perdón en el Señor, hay perdón. Si se arrepienten de corazón, hay perdón. Con esto estoy cerrando, hermanos, este tema. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Si no, entonces, ya por una cuestión de tiempo, les pido entonces que nos pongamos de pie y quisiera entregarle el micrófono al pastor Jorge para que pueda cerrar con una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has congregado para escuchar tu palabra y también para adorarte y alabarte. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos que demuestren integridad en todo y que sepamos combatir con las armas que tú nos das
todo lo que está en contra de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que escuchamos por medio de tu palabra. Y sabemos, Señor, que el mundo va de mal en peor. Pero mientras estemos en este mundo, somos la luz y la sal para atajar la corrupción y para atajar todo lo que se opone a lo que es tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, pedimos por nuestra nación, por el gobierno, por el presidente de la República, los ministros, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y todos los que están en eminencia, que ellos tengan la luz que tú solamente le puedes dar. Gracias, Señor, por todo y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que tengan un lindo y bendecido inicio de semana. Que el Señor les bendiga grandemente.